Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Creo que habíamos llegado, bueno, la clase pasada habíamos visto el modelo lineal simple, ¿sí? Habíamos partido de una nube de puntos y nuestro objetivo era encontrar una recta, ¿no? que ajuste esta nube de puntos de manera óptima. Para eso habíamos partido de la idea de que cada valor observado, cada i sub i de la variable respuesta, se podía expresar a través de una función lineal más un error que no podíamos controlar. Justamente en ese sentido, la definición de error es la diferencia entre el valor observado y el esperado. Y la forma de encontrar esa recta de mejor ajuste es utilizar la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? Bueno, hicimos un desarrollo a partir de la suma de los errores cuadráticos que nos permitió encontrar las dos incógnitas de este problema, que son los coeficientes, ¿no? La pendiente y la ordenada al origen de esta recta, que en un modelo de regresión el origen se llama intercepto y la pendiente es el coeficiente que acompaña a la variable explicativa. Bueno, como son dos variables y la suma de los errores cuadráticos dependen de estas dos variables, derivamos respecto de las dos variables, que son los coeficientes. Esas dos derivadas igualadas a cero generaron dos expresiones que dependen de los coeficientes y de la muestra, ¿no? Porque la muestra aleatoria nos va a dar, va a estar representada a través de la suma de los datos, la suma de las variables activas, la suma de las variables respuesta, la cantidad de datos. Acá tengo los productos cruzados de la variable explicativa con la variable respuesta, y acá tengo la sumatoria de los valores de la variable explicativa al cuadrado, ¿no? Todas estas expresiones, si las juntamos, ¿no? Nos permitían derivar fórmulas para calcular el coeficiente de beta sub 1, ¿sí? Vimos dos versiones de la fórmula de beta sub 1. También vimos que beta sub 0 puede escribirse como una, como una combinación de beta sub 1, ¿sí? Pero contado que beta sub 1 a su vez es una función de la muestra, por lo tanto beta sub 0 también es una función de la muestra. En ese sentido, ambos, estas fórmulas que me permiten encontrar los parámetros de la recta que ajusta estos datos, terminan convirtiéndose en expresiones que dependen de la muestra, es decir, son funciones de la muestra, por lo tanto son estimadores, ¿sí? Si son estimadores, tienen todas las propiedades que nosotros conocemos de los estimadores, eh, y estos estimadores, además de que tienen, digamos, las propiedades que nosotros conocemos, no es que tienen las propiedades, sino que vamos a tener que investigar las propiedades que siempre investigamos en los estimadores. eh, pero además, estos estimadores fueron generados, ¿no? por un método, que es el método de mínimos cuadrados, ¿no? Como tenemos métodos de estimación máximo verosímil o el método de los momentos, estos dos estimadores fueron generados por un método que consiste en optimizar esta recta de regresión, y a ese método se conoce como el método de mínimos cuadrados clásicos u ordinarios, ¿sí? Bien. Bueno, después vimos, esta sería esta es la mejor recta, ¿no? Una vez que para esta nube de puntos, acá yo dibujé la mejor recta de todas las que puedo encontrar, que en este caso particular ajustaba lo que era el salario. Nosotros estábamos ajustando el salario en función de la calificación, el salario inicial anual en dólares de un egresado universitario en función de su calificación promedio que tuvo en la universidad, ¿sí? Y
habíamos visto algunas propiedades, acá corregí los errores que había esto en la clase pasada. Habíamos visto algunas propiedades, ¿no? Que generaba este modelo, eh, que la suma de los... al introducir las propiedades, también habíamos introducido otro concepto, que era el concepto de residuo, ¿sí? O sea, no es lo mismo hablar de error que hablar de residuo, porque tampoco es lo mismo hablar de parámetro que de estimación del parámetro, ¿no? O sea, nosotros, beta sub 0 y beta sub 1 son estimadores de parámetros poblacionales, ¿sí? Que necesito para que, fíjense, el comienzo de todo, la definición de error, ¿sí? El error está, los errores, la suma de los errores cuadráticos dependen de los coeficientes poblacionales. Pero ¿qué pasó? Yo ahora generé estimadores para estos coeficientes poblacionales. Y dijimos que los coeficientes poblacionales son conceptos teóricos, ¿no? Que es muy difícil que podamos acceder a esos valores, ¿sí? Suponemos que existen, pero sabemos que nos vamos a tener que conformar con estimaciones de esos parámetros. Por lo tanto, si los errores dependen de los parámetros poblacionales y yo no estoy trabajando con los parámetros poblacionales, sino con estimaciones de los parámetros poblacionales, cuando quiera calcular el error con esas estimaciones, voy a tener que hacer una distinción entre lo que es un error calculado con los parámetros poblacionales y lo que es un error calculado con los parámetros estimados, y eso es lo que nosotros denominamos residuos, ¿sí? Los residuos son el equivalente son las estimaciones de los errores a través de la recta de mejor ajuste, ¿sí? Bueno, vimos estas cuatro propiedades: que la suma de los residuos es cero, que la suma de los valores observados coincide con la suma de valores esperados, que el producto de cada variable explicativa por su residuo, la suma, ¿no?, generalizada de las variables explicativas por sus residuos da cero, y que la variabilidad total del modelo, ¿no?, podíamos partirla en dos variabilidades, en la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada, donde la segunda, lo que tengo en el término el segundo término, es la variabilidad que se calcula eh, entre los valores estimados a través de la regresión y la media de la variable explicativa, de la variable respuesta. Y lo que tengo en el tercer término es, en definitiva, la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? Bueno, en un modelo, ¿sí?, hay una variabilidad total, que es casi la varianza, ¿no? Me falta dividirlo por la cantidad de datos. Y yo estoy dividiendo esta variabilidad exactamente en dos tipos de variabilidades, ¿no? En una variabilidad que le voy a terminar poniendo como nombre variabilidad explicada, porque claramente la última variabilidad es la variabilidad de los errores, ¿sí? El último término es lo que yo definí como suma de los errores cuadráticos. Por lo tanto, lo que no es error es lo que el modelo puede explicar, ¿no? Digamos, es la parte de la variabilidad que es explicada por el modelo. Por eso a esta variabilidad, ¿sí?, la llamamos variabilidad explicada. ¿Qué aspira un buen modelo? Y un buen modelo aspira a que la mayor parte de la variabilidad que tengamos sea una variabilidad que pueda ser atribuida al modelo, ¿sí? Digamos, cuanto más error tenga el modelo, menos útil es, si se quiere, ¿sí? Teniendo otra pregunta en paralelo, que es ¿cuál es la utilidad de todo esto? ¿No? O sea, pensemos que, recuerden que no es lo mismo causalidad que correlación, ¿no? Este es un punto que ya casi roza lo epistemológico, ¿no? O sea, una cosa son las preguntas estadísticas que nos hacemos, y otra cosa son, digamos, cuando cuestionamos la utilidad de todas estas cosas, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos un buen modelo, ¿no?, que ajuste que el salario inicial de un egresado universitario con su calificación promedio en la universidad,
no significa que la causa del salario es el promedio, ¿sí? O sea, quizás, quizás esa es una hipótesis de trabajo, ¿sí? O sea, yo no estoy demostrando acá con esto que la causa del salario es la calificación. Yo lo que estoy diciendo es que tengo una nube de puntos, que es evidencia observacional, que muestra una fuerte correlación entre estas dos variables. Ahora, de pasar de esa afirmación a la otra afirmación, que es que el salario es causado por la calificación, ¿sí? Eso ya es una afirmación más de carácter científico, ¿sí? Sería como una ley económica, y una ley económica no puede basarse, en este caso sería una ley, ¿no?, más, eh, eh, sería una hipótesis económica, ¿no? Y esa hipótesis no puede ser probada por evidencia observacional, ¿no? Yo necesito una evidencia un poco más fuerte que simplemente observar las cosas, ¿no? Yo necesito que además haya evidencia eh, de tipo empírica que corrobore esta ley, si yo estoy suponiendo que esto es una ley económica. ¿Se entiende la diferencia entre causalidad y correlación? Sí, profe. Ok. Bueno, ese es un tema, ¿no?, digamos, está muy en discusión ahora, ¿no?, en economía, sobre, digamos, ahí tienen que distinguir bien entre lo que son pronósticos, ¿no?, y y lo que es predicciones, ¿no? Los pronósticos son tendencias, ¿no?, del pasado hacia el presente, que se basan que se basa en esta nube de puntos que representa observación del pasado, básicamente, ¿sí? Y que me permite hacer pronósticos, esa es la palabra, ¿sí?, de corto plazo, ¿sí? Digamos, si las condiciones se mantienen estables, digamos, si no tenemos shocks externos, eh, esta nube de puntos tiene una capacidad predictiva a corto plazo, ¿sí? Ahora, yo no puedo predecir, yo no puedo hacer predicciones con esto, porque si yo hago predicciones, las predicciones tienen otro estatus, ¿sí? Las predicciones tienen que ver más con leyes económicas, en el caso de esta disciplina, ¿no? Estamos haciendo leyes físicas, pero en el caso de si estuviésemos hablando de física sería lo mismo, ¿no? O sea, yo no puedo por una nube de puntos eh, tirar una ley física, ¿sí? O sea, yo puedo decir, mira, los puntos están indicando que eh, a determinadas temperaturas los metales se dilatan. Entonces, si en este rango de valores, ¿no?, sin un shock externo que sería cambiar violentamente el rango de la temperatura, por ejemplo, yo puedo predecir a corto plazo que más o menos el comportamiento de los metales va a ser tal, ¿sí? Sería la misma cosa. O sea, yo no puedo, una regresión no tiene, no tiene entidad de ley científica, ¿sí? O sea, esto es un pronóstico de corto plazo mientras las condiciones se mantienen constantes. Ahora, cuando yo hago más complejo este problema, ¿no?, donde yo digo, bueno, pero ¿qué pasa si tenemos un agente exógeno que provoca un cambio eh, más profundo en las reglas de juego de este problema, ¿no? Bueno, ahí necesito una ley económica que necesita. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué les parece que necesita una ley económica a diferencia de un pronóstico de corto plazo? ¿Qué se les ocurre que será necesario tener?
Chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Bueno, espero que sea la hora que los afecta. Lo que van a necesitar son fundamentos económicos, ¿no? O sea, van a necesitar teorías económicas, ¿no? Que esa es otra discusión que harán en otras materias. Bueno, eh, otra cosa que habíamos dicho en la clase pasada es que cualquier nube de puntos puede ser ajustada por una recta, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar siempre una recta que ajusta el nube de puntos. Ahora, de ahí a que se ajuste, sirva para algo, no sirva para algo, es otra discusión, ¿sí? Siempre voy a poder encontrar la recta que minimiza eh, la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? Ahora, si yo tengo una nube de puntos, donde esa nube de puntos no tiene ningún parámetro, perdón, no tiene ningún patrón concreto, ¿sí? No puedo observar que hay una tendencia positiva ni negativa, o sea, tengo una nube de puntos que está totalmente sin ningún tipo de patrón. Si bien yo voy a poder encontrar la recta que optimiza la suma de los errores cuadráticos, esa recta no va a describir nada porque no hay ninguna tendencia en los datos, ¿sí? Entonces, yo necesito alguna medida, ¿no? que me empiece a dar feedback sobre la capacidad de pronóstico de corto plazo que tiene esta recta, ¿sí? Digamos, si no, todo esto no sirve para nada. Bueno, entonces nuestra primera medida que podríamos decir de bondad de ajuste, ¿no? Digamos, conectándolo con temas que ya estudiamos, eh, este, es justamente lo que habíamos definido como coeficiente de correlación, donde coeficiente de determinación, donde el coeficiente de determinación compara, ¿sí? La variabilidad explicada contra la variabilidad total. Dado que la variabilidad total se descompone exactamente entre estas dos variabilidades, no hay otra cosa en el medio, cuanto más se acerque la variabilidad total a la variabilidad explicada a la variabilidad total, digamos, este es un coeficiente que va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Que este coeficiente se llama R cuadrado. Si está muy cerca del 0, lo que está indicando es que el modelo es puro error, por lo tanto, no sirve para mucho, ¿sí? Y cuanto más se acerque la variabilidad explicada a la variabilidad total, esto va a estar cerca de 1, ¿sí? Con lo cual estaríamos diciendo, en el caso perfecto que sea un 1, lo que diríamos es que el 100% de la variabilidad total se explica por la variabilidad explicada. Es decir, es explicado por el modelo, ¿no? Porque justamente el modelo está representado a través de quién, de la I esperada, que la I esperada es el pronóstico lineal, ¿sí? Entonces, si R cuadrado se acerca a 1, estamos diciendo que este modelo tiene capacidad explicativa en el sentido que los cambios que, se provo- que yo observe en la variable, los cambios que yo observe en la variable respuesta van a estar ampliamente justificados por el modelo que es la recta de regresión, ¿sí? Bueno, después hablamos de supuestos del modelo lineal, ¿sí? Eh, creo que habíamos visto los 5 primeros, ¿no? Profe, Sí. con lo del coeficiente de determinación, ¿cuál sería el número mínimo para decir que, o sea, el modelo sirve? Bueno, ningún libro dice este es el número mínimo, ¿no? Un 40%, un 50%, un 60%, no está escrito en ningún lado eso, ¿no? Eso un poco depende del problema y depende digamos, de tu experiencia como econometrista, básicamente, ¿sí? O sea, en general lo que se hace es vos partís de un modelo que tenga cierta potencialidad. Un modelo que tenga cierta potencialidad, no sé, yo particularmente hablo a partir de un 60%, ponele, ¿sí? Para una idea. Ahora, si vos tenés un modelo que tiene un 58%, ¿vas a descartarlo?
y por ahí no, ¿no? O sea, yo más o menos me ubico en ese parámetro, pero ahora tampoco un modelo que tiene un 60% de R cuadrado es un modelo que vos vas a estar orgulloso, ¿sí? O sea, es un modelo para empezar a trabajar, es decir, bueno, a ver, ¿qué puedo mejorar acá? ¿Qué variable? Generalmente, yo lo expliqué creo que la clase pasada, que en los errores no solamente se esconden los errores, también se esconden variables omitidas, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo un modelo que tiene un 58%, digo, bueno, a ver, ¿qué variable omitida puedo puedo agregar, ¿no? Digamos, en este problema del salario y de las calificaciones? ¿Habrá alguna otra variable que sea explicativa a la hora de explicar el salario? Creo que lo discutimos la clase pasada, ¿no? Me Sí, sí. estaré comiendo que el egresado tiene un posgrado, qué sé yo. Entonces yo, digamos, si vos tenés un 58% de R cuadrado, no es para hacer una fiesta, pero es para ponerte a investigar si lo podés mejorar, ¿sí? Ahora, si vos corriste un modelo y te dio que es un 30%, ya es medio raro, ¿viste? Resucitar eso, ¿sí? Puede pasar, qué sé yo, pero no, yo no iría por ese lado. Entonces no hay una pregunta, no hay una respuesta exacta a tu pregunta, ¿sí? Digamos, eh, y una vez que yo empiezo a agregar variables explicativas y que yo empiezo a ver que el R cuadrado aumenta, también tengo que tener cuidado que ese aumento que tenga el R cuadrado no sea un aumento artificial, ¿no? Porque agregar variables explicativas aumenta artificialmente el R cuadrado, ¿sí? Esto lo explico, ya que me pregunté, aprovecho para explicarlo medio rapidito, por ahí después lo profundizamos. Eh, Cuando ustedes hacen un modelo, ¿no? Como dado que la variabilidad total se parte exactamente en estas dos variabilidades, ¿sí? Significa que si vos tenés variables omitidas, ¿no? Esas variables omitidas, ¿dónde van a estar? Van a estar en los errores, ¿sí? Van a estar acá. Entonces, cuando vos acá tenés la variable x1, ¿sí? Variable explicativa x1. Cuando vos agregás una variable explicativa x2, esta variable explicativa, ¿dónde estaba escondida? Estaba escondida en el error, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Y lo que va a suceder es que el error va a bajar. O sea, digamos, la variable explicativa que vos estás agregando, aunque sea una muy mala variable, ¿sí? Aunque explique algo, pero no sea significativo lo que explica, siempre va a bajar un poquito el error y va a aportar algo va a aportar algo de variabilidad explicada. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser, esto va a suceder siempre. El tema es que puede ser que esto no sea muy significativo, lo que estás mejorando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Hasta acá se entendió, esto es un concepto importante. Sí, Sí, sí. sí. Ok, entonces como vos sabés que esto funciona así, ¿no? Cuanto más variables agregues, aunque sea poquito, como esa variable que agregás está escondida en los errores, algo de variabilidad explicada vas a aportar y algo de variabilidad no explicada, algo de error vas a bajar. Vos podés agregar un montón de variables explicativas al pedo, o sea, variables que no sirven para nada, pero que te van a mejorar el R cuadrado, porque algo aportan. Entonces, eso se llama aumentar el R cuadrado de forma artificial, ¿sí? Y justamente para evitar ese problema, nosotros cuando veamos regresión general, vamos a tener que corregir el R cuadrado porque es un problema. Vamos a tener que trabajar con un R cuadrado ajustado, ¿sí? Que es un R cuadrado que ajusta este problema. Pero en la regresión simple esto no es un problema, porque en la regresión simple yo estoy trabajando con una sola variable, por lo tanto, si hay variables omitidas, están escondidas en los errores, y no estoy aumentando, ¿no? Por eso no presento ahora el coeficiente de correlación, de determinación ajustado, porque no es necesario en este punto, ¿no? Pero va a ser necesario cuando veamos regresión general. Así que bueno, lamentablemente no puedo decirte a partir de tal número se acepta. Eso va a depender de tu capacidad como econometrista para, dependiendo del problema que estás investigando,
digamos, tener la lucidez para descartar modelos que no sirven para nada y tener la lucidez de mejorar modelos que pueden ser mejorables, ¿sí? Con todas las limitaciones que tiene esto, repito, ¿no? O sea, estamos frente, digamos, hace 10 años atrás, 15, esto era la Biblia, esto era palabra santa, ¿sí? Ahora hay un fuerte cuestionamiento a la, el abuso que se ha hecho en los modelos económicos de la econometría. Fíjense que nosotros podemos hacer muchas especulaciones económicas sin tener teoría económica, ¿no? Es medio raro eso, ¿no? Que solamente con modelitos estadísticos vos interpretes mucho la economía, ¿no? Digamos, y lo que es más grave, ¿sí? Es que los modelos que se llaman modelos VAR, que se los van a estudiar en econometría, cuando hagan econometría, los modelos VAR, que son modelos de vectores autorregresivos, en la práctica, en la realidad, pronostican mejor que lo que se llaman modelos eh, DSGE, que son modelos que tienen fundamentos económicos, ¿sí? En la práctica, los modelos VAR pronostican mucho mejor, son mucho más eficientes pronosticando, ¿sí? Que los modelos que tienen eh, fundamentos económicos, ¿sí? Eso horrorizó a un montón de gente, ¿sí? De hecho, una de las últimas premios Nobel de Economía se dedicó a estudiar eso. Eh, y bueno, eso fue una luz de alarma muy fuerte. ¿Cómo la estadística sin fundamentos económicos pronostica mejor? Bueno, esa es una pregunta que en algún punto deberán resolver, ¿sí? Lo que tiene que ver es que justamente estos son modelos que pronostican, ¿sí? Para pronosticar a cosas de corto plazo, la econometría es una herramienta muy útil, casi tan útil que puede prescindir de fundamentación económica, pero esto falla violentamente cuando ustedes quieren ir a pronósticos de mediano o largo plazo, donde necesitan poder predecir el comportamiento económico de los agentes, ¿sí? Entonces, es una discusión muy interesante, así que por ahí en el curso regular podemos darle una clase más, pero acá, chicos, es imposible esto. Bueno, los modelos del supuesto lineal, los habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? La correlación, que haya una relación lineal entre las variables, ¿sí? Que en un modelo lineal simple lo puedo ver visualmente, pero en un modelo general no tengo forma de graficar una nube de puntos en el hiperespacio, y menos verla. Hablamos de que la variable explicativa es una variable no estocástica, es decir, que eh, yo sé con qué promedios voy a trabajar, ¿sí? Lo que no sé es estos promedios, qué salarios van a tener, ¿no? Eso me voy a enterar cuando haga la encuesta, pero yo sé que cuando haga la encuesta tengo un rango de valores en los cuales voy a buscar un promedio, ¿sí? Eh, Como la parte estocástica, la parte estadística, no, la parte aleatoria de este modelo se basa en los errores, ¿sí? Es decir, que yo pienso que el salario esperado es una constante que surge a través de la recta de regresión, pero la diferencia que hay entre el salario esperado y el salario observado lo atribuyo a un error, y ese error para mí es una variable aleatoria que tiene dos características. La media de esa variable aleatoria es cero, es decir, yo espero que los errores se compensen, y la variabilidad de los errores se mantiene constante a lo largo de la muestra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Esto es importante para empezar a entender el concepto de heterocedasticidad. Si vos, cuando graficaras la nube de puntos, empezaras a ver esto, ¿no? Que el comportamiento de los sueldos se comporta de esta forma, ¿sí? Si esta fuese tu nube de puntos, qué sé yo, le voy a meter un par de puntos por acá arriba.
¿Qué están viendo acá? ¿Qué diferencia hay entre esta nube de puntos y la nube de puntos original? Vean algo. Si no ven nada, chicos, nos vamos a dormir. Está lindo para dormir la mañana. Profe, puede ser que hay como más rango entre los primeros están como más juntitos y esos están como más dispersos. Bueno, a ver, interpretarlo en el contexto del problema. Está bien lo que dijiste, pero ahora quiero que eso que dijiste lo lleves al problema. A medida que, ¿qué? ¿Cuándo observo la volatilidad esta? Está bien lo que decís, pero ¿cuándo empiezo a observar eso? Exacto, ¿no? Lo que yo estaría viendo acá es que a medida que las calificaciones aumentan, hay una volatilidad, siguiendo usando la palabra que usaron ustedes, en el sueldo inicial. ¿Sí? Cosa que no me parece muy razonable en este caso, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, cambiamos las variables, ¿no? Ponemos, por ejemplo, ingreso y consumo, ¿sí? Ponele ingreso disponible eh, y consumo de los hogares, ¿no? Esto sí sucede, ¿no? A medida que ingresos bajos no tienen mucha variabilidad en el consumo, ¿sí? Cuando vos tenés ingresos bajos, es, digamos, el rango de cosas que consumís es acotado, pero a medida que vos aumentás tus ingresos, se observa que el comportamiento de la gente es más errático, ¿sí? Hay gente que aumenta mucho su ingreso disponible, pero sin embargo no dispara mucho el consumo, ¿sí? Hay gente más conservadora y hay gente que le aumenta mucho el consumo, le aumenta el ingreso y dispara mucho su nivel de consumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comportamientos de ingresos y consumos, ¿no? Por ejemplo, hay más cosas, pero este es un problema típico, ¿no? Muestra un comportamiento donde hay la variabilidad. Si vos ¿cómo vas a medir justamente esta volatilidad en el consumo? A través de la varianza, ¿no? Lo que mide si los datos son homogéneos o heterogéneos es básicamente una medida de dispersión. Entonces, a medida que una variable aumente, vos lo que vas a empezar a ver es que la variable respuesta se torna muy volátil, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es un comportamiento donde estaríamos violando el supuesto de que la varianza de los errores, que en definitiva es casi lo mismo que decir la varianza de la variable respuesta, porque ustedes saben que la variable respuesta es una variable aleatoria heredada a través de la variable explicativa. eh, Esa variabilidad, ¿no? En la variable respuesta es consecuencia de la variabilidad de los errores. Entonces acá tienen digamos, los puntos negros muestran un comportamiento homocedástico, es decir, si lo querés decir de la manera más violentamente simple, es los puntos se mantienen más o menos constantes alrededor de la recta de regresión, mientras que en un caso heterocedástico vas a ver que los puntos no se comportan a lo largo de toda de la regresión con la misma eh, homogeneidad, ¿sí? Acá yo veo claramente un comportamiento distinto. ¿Se entiende la idea entre lo que es homocedasticidad y heterocedasticidad? Sí, sí. Ok, bueno, esto causa problemas en los modelos de regresión, ¿sí? Ahora, hoy vamos a ver un poco por qué causan, digamos, hay problemas, ¿sí? Bueno, y también tengo, digamos, el supuesto de homocedasticidad es importante porque va a generar problemas si no se cumple, ¿sí? Y
el quinto supuesto también es importante, que tiene que ver con la independencia de los errores, ¿no? La independencia de los errores que de vuelta, eso se va a trasladar a la variable respuesta, ¿no? Decir que los sueldos de los egresados universitarios son dependientes entre sí, es indirectamente decir que los errores son independientes, porque los sueldos, en definitiva, son una variable aleatoria que depende de la aleatoriedad de los errores, ¿sí? Entonces, si estos valores observados de la variable respuesta se, se influyen entre sí, lo que estoy violando es el supuesto de independencia de los errores, ¿no? Ustedes, cuando vean econometría, van a ver dos tipos de modelos, ¿sí? En términos digamos, cuando clasifican a los modelos, una primera clasificación muy elemental es: los modelos son modelos de panel, datos en panel, ¿sí? O series de tiempo. Los datos en panel, por ejemplo, este es un caso típico, ¿no? Es una foto de la realidad o del pasado, pero es una foto estática, ¿sí? Yo digo, bueno, en este momento tengo 15 personas con un determinado promedio y un determinado sueldo inicial. Eso está pasando hoy, o esto pasó hace 5 años, ¿sí? Pero no es una foto en el tiempo, ¿sí? Ahora, si yo digo, eh, vamos a analizar los últimos 30 trimestres, y vamos a tener, en esos, en los últimos 30 trimestres yo les voy a dar dos informaciones: el ingreso disponible y el consumo de los hogares, y tratemos de establecer una regresión entre consumo y ingreso disponible. Eso ya no es una serie, no son datos en panel, como se llaman esta forma de ver los datos. Eso es una serie de tiempo, ¿sí? Yo tengo un comportamiento de dos variables, las cuales pretendo establecer una relación a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Que pueden ser meses, años, trimestres, días, etc. Entonces, ¿qué sucede generalmente en las series de tiempo, ¿no? El grave problema de las series de tiempo es el criterio, es el supuesto 5, porque no es loco pensar que tu ingreso disponible, tu consumo de hace 2 meses, de alguna manera influye tu consumo de hoy, ¿sí? Si vos hace 2 meses reventaste la tarjeta de crédito, eso tiene consecuencias en el futuro, ¿sí? O si vos sos conservador en el uso de tu tarjeta de crédito, eso tiene consecuencias en el uso de la tarjeta de crédito el mes que viene, ¿sí? Entonces, ven que en las series de tiempo eh, cobra sentido el problema de la independencia. ¿Lo llegan a ver eso? Sí. Sí, sí, Ok. sí. Entonces, ese es otro problema importante, ¿no? Porque justamente si nosotros mm, somos conscientes de que los datos no son del todo independientes entre sí y seguimos adelante con el modelo, vamos a generar problemas también, ¿no? O sea, yo ahora voy a describir un poco el estado ideal de las cosas, y después vamos a tratar de ver de qué manera los problemas más graves, que es la homocedasticidad Cuando vos tenés problemas de independencia en series de tiempo, ¿sí? Eso se llama problemas de autocorrelación. Eh, y bueno, digamos, la serie de tiempo es en sí una materia, ¿sí? O sea, eh, la facultad no tiene una materia que se llame series de tiempo, pero en sí es una materia, ¿sí? Si ustedes van a exactas, en exactas tenés una materia que es series de tiempos. Eh, pero bueno, generalmente en casi todos los cursos de econometría, y en casi todos los cursos de econometría es la mitad de la materia, ¿sí? Se le dedica prácticamente el 50% del programa a series de tiempo.
y en algunos cursos de estadística actuarial le dedicarán, no sé, no quiero tirar un porcentaje, pero le van a dedicar mucho menos tiempo que en un curso de econometría, seguro eso, pero algunos profesores sé que tocan el tema de series de tiempo, ¿sí? Eh, pero bueno, también es un tema, ¿no? Estos dos problemas, homoselasticidad y autocorrelación, digamos, son temas que van a encarar más profundamente en econometría, pero la idea es que ustedes se lleven de acá, cuando empiecen a hablar de estos temas, ¿no? Tengan una base, ¿no? Esa es la idea que aspiramos en el curso regular. eh, Veremos si nos sale, ¿no? En el intensivo. Bueno, y el sexto criterio es, digamos, hasta acá hagamos un paréntesis, ¿sí? Si se cumplen los 5 primeros criterios, ¿sí? Del 1 al 5, nosotros decimos que, del 1 al 5, decimos que estamos trabajando con un modelo de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? O ordinarios también se llama a veces. Mientras que si ahora agregamos un supuesto más, que es el supuesto 6, el supuesto de que los errores, además de ser una variable aleatoria, y además de tener media cero, y además de tener una varianza constante, ¿no? Ahí estoy mezclando el tercero y el cuarto, si además a esto le atribuyo una distribución normal, hablamos de un modelo normal clásico, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos a los errores atribuirles un comportamiento normal, esto le va a dar una potencialidad muy grande al modelo, ¿sí? Me va a permitir hacer inferencia, y en ese caso hablamos de un modelo normal clásico, ¿sí? Yo sé que, no sé, o al menos a mí cuando estudiaba esto, me hacía mucho ruido esto de los supuestos, ¿no? Uno piensa que estas son cosas que, 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 que no existen en la realidad, ¿no? Que son... ¿A ustedes les hace ruido esto? ¿Ustedes piensan, cuando están estudiando esto, piensan que se están divorciando de la realidad o no? ¿O les parece súper natural todo esto? ¿Cómo? No te escucho, no sé, medio que se cortó. Ok, bueno, pero así funciona la ciencia, sería la respuesta, ¿no? O sea, ¿les parece realista pensar en mercados de competencia perfecta donde todos los agentes económicos tienen información de todo lo que está pasando en la economía? ¿Eso es un supuesto realista en la economía? No, No, para pero nada. En la física los cuerpos caen en el vacío, los cuerpos caen de determinada manera en el vacío. ¿El supuesto de vacío les parece un supuesto realista en nuestra vida cotidiana? No, no. Bueno, así funciona la ciencia, ¿sí? Y eso también pasa en la estadística, ¿sí? O sea, estos supuestos que parecen muy locos y totalmente irrealistas, puede ser que lo sean, pero son tan locos e irrealistas como el supuesto de mercados en competencia perfecta, ¿sí? O que los agentes económicos maximizan todo el tiempo funciones de ingreso marginal y costo marginal, y así andan por la vida tomando decisiones, o que los cuerpos en el vacío los cuerpos los cuerpos caen a determinada velocidad en el vacío. ¿Sí? Son supuestos que parecen locos, pero que tienen una capacidad aparentemente importante para poder eh, entender en principio y después poder predecir el comportamiento de la realidad, ¿sí? Eh, Así que bueno, también es un tema, ¿no? Para profundizar en otras materias. Eh, bueno, entonces estos supuestos, digamos, tampoco, en matemática no son caprichosos, ¿sí? Por ahí, de alguna manera, la matemática es una de las ciencias menos caprichosas, ¿sí? No tiramos cosas por tirarlas, ¿sí? Digamos,
el supuesto de normalidad va a permitir que el modelo tenga que podamos hacer más cosas con el modelo, ¿sí? En general nosotros vamos a cuidar todos estos aspectos, vamos a cuidar la homocedasticidad, la independencia, vamos a cuidar la normalidad, pero también hasta cierto punto, ¿sí? O sea, hay cosas que son más catastróficas que otras, ¿sí? O sea, hay cosas que son más fáciles de solucionar que otras, eh, pero digamos, estos supuestos son como un marco de referencia, ¿no? Todo esto tiene sentido matemático si estos supuestos más o menos se cumplen, ¿sí? Es como en la realidad, si más o menos vos podés suponer que cuando vos tirás en la realidad una hoja de papel y una taza de café, no van a caer a no van a caer de la misma forma, ¿no? Porque porque no están cayendo en el vacío, ¿sí? Bueno, eh, acá pasa un poco eso, ¿no? Digamos, yo, si no cuido estas cosas, lo que voy a observar quizás no se comporte de la manera que yo espero que se comporte, no porque lo que estoy haciendo esté mal, sino porque no estoy cuidando, ¿sí? Esos detalles que tienen que ver con los supuestos del modelo. Bueno, a ver si podemos progresar un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito y después vamos a pasarlo un poco más práctico, porque sé que si no esto no se entiende. Hay un teorema que se lo conoce como el teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Que nos dice, este teorema no lo vamos a demostrar porque es un teorema muy complejo, ¿sí? Hasta donde yo sé, casi este teorema no se demuestra en la facultad. Es un teorema complejo, ¿sí? Pero nosotros vamos a enunciarlo. Este teorema lo que dice es que si se cumplen los criterios de los supuestos del 1 al 5, ¿sí? O sea, sin meternos en la normalidad de los errores, sino en los 5 primeros, los estimadores beta sub 0 y beta sub 1 son los mejores estimadores lineales sin sesgados, ¿sí? Son estimadores MELI. Yo me acuerdo que al principio del curso una compañera había preguntado, no había usado la palabra MELI, sino que usó otra palabra, que son las siglas en inglés. Ya no me acuerdo. No sé si esa compañera está o ya quedó en el camino. No sé. Cuando ustedes lean estimadores MELI, se llaman los mejores estimadores lineales sin sesgados, ¿sí? Que no son los mejores en el sentido Kramer-Rao, ¿sí? O sea, no son, mucha gente pregunta eso. ¿Esto significa que son los mejores en el sentido de que están en la cota Kramer-Rao? No necesariamente, ¿sí? Lo que dice este teorema es que los estimadores generados por el método de mínimos cuadrados, si se cumplen del criterio del 1 al 5, ¿sí? Son los mejores estimadores lineales insesgados. ¿Qué significa esto? Son insesgados, ¿sí? En realidad acá, en realidad acá para el insesgamiento, mm, no necesito del supuesto de homocedasticidad y el supuesto de independencia, ¿sí? Vamos, aunque no se cumpla la homocedasticidad y aunque no se cumpla la independencia, igual los estimadores van a ser insesgados, ¿sí? Y acá tenemos la varianza, ¿no? Para que la varianza sea esta, sí necesito el supuesto de homocedasticidad y el supuesto de independencia de los errores, ¿sí? O sea que, digamos, acá hay como una diferencia, ¿no? Igual, digamos, lo que está dicho acá es correcto. Si se cumple del 1 al 5, vos podés garantizar que los estimadores son insesgados y que esta es la varianza de los estimadores, o sea, como los estimadores son variables aleatorias, tienen una media y tienen una varianza, que se puede calcular, está en el libro de Canavos está demostrado, ¿sí? Cómo probás que la esperanza de beta sub 0 sombrero es beta sub 0 y lo mismo para beta sub 1,
y está también calculada la varianza de ambos estimadores. Esto le pido que lo vean en Canavos, ¿sí? Esto está en la bibliografía, y es fácil de hacerlo. Pero, digamos, en términos de los estimadores MELI, ¿sí? Digamos, una cosa es probar que la esperanza es esto y que la varianza es esto, y otra cosa es probar que los estimadores son que estos estimadores son, a ver, que son sesgados, sí, ya lo probamos. Si ustedes ven Canavos, está probado. Ahora, probar que esta varianza es la mejor varianza que podemos conseguir, por eso en ese sentido son los mejores estimadores lineales insesgados. Probar que esta es la mejor varianza supone demostrar el teorema de Gauss-Markov, que es un teorema más bien para exactas, ¿no? Más que para económicas, ¿no? Es un teorema bastante complejo, ¿sí? Bueno, vamos a obviar esa parte de demostrar el teorema porque no, eso se podría hacer en un curso de econometría 2, ¿sí? O básicamente se podría hacer en un curso de econometría 2. Pero bueno, dado que estamos trabajando con los mejores estimadores lineales insesgados, si además se cumple el supuesto 6, es decir, si además los errores son normales, ¿sí? Como la esperanza de beta sub 0, de beta sub 0 estimador es beta sub 0 y su varianza es esta, y lo mismo para beta sub 1, lo que tenemos acá es totalmente caracterizada la distribución. No sé, yo ya sé cuál es la media y la varianza de los estimadores. Si me están diciendo que además los errores son normales, como los errores, como los estimadores se pueden escribir como, y eso cuando vean la demostración de la varianza de los estimadores, van a ver que para poder demostrar que las varianzas de los estimadores tienen esta forma, yo necesito suponer que son una combinación lineal de las I sub I, o sea, de la variable respuesta, ¿sí? Eh, ¿Por qué dije esto? Eso está bien. Bueno, conclusión, si yo ya sé por qué lo dije, porque el supuesto de los errores, el supuesto de normalidad afecta a los errores. Yo lo que estoy diciendo es que los errores son normales, ¿sí? Los errores son normales. Pero ¿qué pasa? Las I son una combinación lineal de los errores, ¿sí? Es algo más los errores. Por lo tanto, lo que le pase a los errores le pasa a la variable respuesta. Y como para poder demostrar la varianza de los estimadores, yo voy a demostrar que los coeficientes son una combinación lineal de la variable esperada, perdón, de la variable respuesta, entonces los coeficientes heredan el comportamiento normal, ¿sí? O sea, el hecho de que los errores se comporten de manera normal afecta a la variable respuesta y la variable respuesta afecta a los coeficientes, ¿sí? Entonces, por eso, el hecho de que los errores se comporten de manera normal provoca que los coeficientes se comporten de manera normal. Y si los coeficientes a ver, yo ya encontré la distribución para los coeficientes y yo ya sé que la media es esto y sé que la varianza es esto, ¿no? Por lo tanto, tengo totalmente caracterizada a, a las variables aleatorias, ¿no? A las distribuciones muestrales, perdón, para ser más exacto, a las distribuciones muestrales que controlan a los estimadores. ¿Más o menos entendió este cuento? Es medio denso. Sí, sí. Ok. Bueno, el problema que tenemos, ¿sí? Es que ¿cuál es el problema que enfrentamos acá? Y el gran problema es que no conozco la varianza de los errores, ¿no? Porque justamente, ¿por qué les parece que no conozco la varianza de los errores? Porque porque no conozco los errores, básicamente, ¿sí? Yo lo que trabajo no trabajo con los errores, trabajo con los residuos, ¿sí? Entonces, el grave problema que tenemos acá es que no conocemos, es todo muy lindo esto, pero no conocemos la varianza de los errores.
Porque la varianza de los errores es de vuelta teórica, es una idea que depende de los coeficientes, pero los coeficientes son teóricos. Entonces, la varianza de los errores voy a necesitar estimarla, ¿sí? ¿De qué manera voy a estimar la varianza de los errores? Voy a estimarla de esta forma, ¿sí? Lo cual es súper razonable, ¿no? Digamos, si yo quiero hacer una estimación de los errores, a ver, yo quiero hacer una estimación de la varianza, ¿no? En definitiva, la varianza de los errores, ¿no? ¿Qué va a ser? Esto va a estar dado por la diferencia, como los errores es la diferencia entre lo observado y lo esperado, ¿no? Esto lo puedo hacer a través de la varianza de la variable respuesta, ¿no? O sea, que es justamente la diferencia entre lo observado y lo esperado es lo que yo defino como error, ¿sí? Ahora, como es una varianza, hay que ponderarla por la cantidad de los datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con la varianza, como esto es una muestra, nosotros cuando calculábamos la varianza de una muestra no dividíamos por n, dividíamos por n-1, ¿sí? Básicamente dividíamos por n-1 porque en esa fórmula yo estaba usando, cuando nosotros calculábamos la varianza de una muestra, en esta fórmula nosotros estábamos utilizando x raya, y x raya, ¿qué es? X raya es algo que depende en sí de la muestra, ¿sí? Digamos, nosotros cuando calculábamos la varianza de una muestra, hacíamos esto. ¿Por qué dividíamos por n-1 y no por n? Y porque yo estoy utilizando la media de la muestra, y la media de la muestra depende a su vez de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hablamos de que esto pierde un grado de libertad porque justamente este dato no es independiente de la muestra, depende de la muestra. Bueno, si se entiende este concepto, Canavos que dice, ok, cuando estemos calculando esto, ¿sí? La diferencia entre la variable respuesta y la variable pronosticada, ¿sí? Que es como se calcula un error, porque yo estoy calculando errores cuadráticos, ¿sí? Estoy sumando los errores cuadráticos. Si yo quiero calcular la varianza de los errores cuadráticos, no necesito dividir por n-2. ¿Por qué? Porque hay dos parámetros estimados. Como acá tenía un solo parámetro estimado, que era la media de la muestra, acá hay dos parámetros estimados. ¿Cuáles les parece que son los parámetros estimados? Beta sub 0 y beta sub 1. Exacto, eso es lo que dice Canavo, ¿sí? Bueno, como los valores esperados dependen de beta sub 0 y beta sub 1, que son valores que se estimaron a partir de la muestra, perdemos 2 grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula que estima la varianza de los errores, ¿sí? Esto es lo que estima la varianza de los errores, no se divide por n-1, sino que se divide por n-2. ¿Sí? Bueno, este cuentito que yo les hice es el cuentito que hace Canavos, que es súper entendible y súper correcto, pero la demostración más formal, ¿no? De por qué este es el estimador. En realidad, este es el estimador insesgado de la varianza poblacional, ¿sí? Vamos, demostrar que esto es el estimador insesgado de la varianza poblacional es una demostración que te lleva 1 o 2 hojas, ¿sí? Pero que está perfectamente resumida en esta idea de Canavos, ¿sí? Que Canavos muy elegantemente omite hacerlo, ¿sí? Pero si yo quiero probar que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado, para demostrar que este es un estimador insesgado de la varianza, es una demostración un poquito más larga, ¿sí? Y en base a esa demostración voy a poder asignarle a la suma de los errores cuadráticos dividido sigma cuadrado una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad, ¿sí? Entonces lo que yo le estoy presentando acá es cómo soluciono el problema de no tener la varianza de los errores. Bueno, ¿cómo soluciono ese problema? La estimo de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es un estimador insesgado de la varianza, se puede probar.
¿Por qué dividido por n-2? Porque estoy utilizando dos parámetros, estoy estimando dos parámetros, por ejemplo, comparado con este caso que estimaba uno solo. Y dado que esto es una variable aleatoria, porque estoy trabajando con variables aleatorias, tiene una distribución muestral, y esa distribución muestral es una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad. ¿Sí? A ver, ¿por qué necesito, entre otras cosas, por qué necesito el supuesto de normalidad? Y porque si no tengo el supuesto de normalidad, no puedo decir que esto es un h cuadrado con n-2 grados de libertad. O sea, de la única forma que yo puedo justificar que esto es un h cuadrado es porque vengo de una normal que, como estoy elevando al cuadrado algo, en el fondo va a terminar siendo una normal estándar al cuadrado, y ustedes saben que una normal estándar al cuadrado es un h cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? Bueno, conclusión, acá tenemos el estimador insesgado de la varianza de los errores, y acá tenemos la distribución muestral de la varianza de los errores. ¿Sí? Esto que está escrito acá, esto está mal. ¿Sí? Yo estuve copiando algunas cosas de la regresión. Esto aplica para la regresión general. ¿Sí? Lo que... No, no. Acá la varianza de los coeficientes está escrita acá arriba. ¿Sí? Eso es válido para la regresión múltiple. Bueno, última conclusión. Eh, mm, a ver, bueno. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Tampoco quiero... no, no sé hasta qué punto se está entendiendo del todo esto. Bueno, dado que tenemos una distribución muestral para la variabilidad no explicada, ¿sí? Fíjense que la variabilidad no explicada dividido sigma cuadrado, o sea, la variabilidad no explicada es lo mismo que la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? O sea, estas dos partes son iguales. Bueno, dado que yo tengo una distribución muestral para esto, ¿sí? De dónde viene esta distribución muestral, viene de haber encontrado un estimador insesgado de la varianza de los errores, y todo esto está conectado. No es difícil comprender esto, ¿no? Que la variabilidad total dividido sigma cuadrado es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Esto lo discutimos la semana pasada cuando vimos ANOVA, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la variabilidad total se dividía, la suma, eh, la variabilidad total de los tratamientos, la suma de los cuadrados totales se dividía en la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los errores? ¿Y se acuerdan que la suma de los cuadrados totales era un h cuadrado con n-1 grados de libertad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, esta es la misma historia, ¿no? La variabilidad total dividido sigma cuadrado es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Esto es bastante, es lo más simple, ¿no? Bueno, si sucede esto y sucede esto, ¿no? Que esta es una chi cuadrado con n-2 grados de libertad, que en el modelo ANOVA esto era, ¿se acuerdan que esto era n-k? ¿Sí? Acá tenemos n-2, ¿no? Grados de libertad. Por, por descarte, digamos, más o menos, por descarte, la variabilidad explicada, dado que la variabilidad total se descompone en estas dos variabilidades, y esta es una chi cuadrado y esta es una chi cuadrado, ¿sí? Si la variabilidad explicada la divido por sigma cuadrado, esto va a tener que ser sí o sí una distribución chi cuadrado, porque la suma de dos chi cuadrados es un chi cuadrado, y como sabemos que los grados de libertad se suman, entonces por descarte esto es un chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? Bueno. Eh, a ver. Hasta acá vienen entendiendo, no vienen entendiendo. Yo tengo miedo de seguir porque no sé si están entendiendo mucho. Creo que por ahora bastante bien. Ok.
Entonces, si vamos bastante bien, sigo un poquito más antes de ir a algo más práctico. Bueno, el hecho de que las variabilidades se descompongan de esta forma y yo les pude atribuir a cada una distribución muestral, me va a permitir poder, porque yo tengo una distribución para los estimadores, pero esta distribución, ¿qué es? No es muy práctica, que digamos. ¿Por qué no es muy práctica? Porque no conozco la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, esto está muy lindo, pero no sirve para mucho, ¿sí? En cambio, al tener ahora una distribución muestral para la varianza, para la variabilidad no explicada, ¿sí? Básicamente, me permite construir distribuciones realistas para los estimadores. ¿Por qué? Porque recuerden lo que en algún momento del curso aprendimos, que si vos dividías una distribución normal sobre la raíz cuadrada de una distribución chi cuadrado dividido sus grados de libertad, ¿esto qué generaba? ¿Qué generaba esto? Una Una T de T student. con los Una grados de T, libertad. una T de student con n grados de libertad. Muy bien. Entonces, ahora tengo justamente estas cosas. Tengo una normal que la puedo estandarizar, ¿no? Si yo a beta sub 0 le resto beta sub 1 y lo divido por la raíz cuadrada de esto, estandaricé la distribución normal, con lo cual tengo una normal estándar. Y también tengo una chi cuadrado con grados de libertad. Entonces, cuando yo divida, esto lo voy a hacer por separado, ¿no? Para beta sub 0 y para beta sub 1 por separado. Cuando yo estandarice esta variable y la divida por esta variable, y la divida por la raíz cuadrada de esta chi cuadrado dividido su grado de libertad, voy a generar esto, ¿sí? Es decir, voy a generar, lo que estoy haciendo acá es de manera rápida, estoy estandarizando la variable normal y al dividirla por la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido su grado de libertad, ahí se me va a simplificar sigma cuadrado, ¿no? Porque fíjate que sigma cuadrado está acá y sigma cuadrado está acá también, con lo cual se simplifica. Y lo que se genera, esta es la expresión final, ¿no? Ya hecha algunas cuentitas, que son fáciles, son dos cuentitas, ¿no? Se genera justamente al dividir una normal por una chi cuadrado, se genera una T de student que hereda los grados de libertad de la chi cuadrado, o sea, n-2, y esta es una distribución creíble para el estimador, porque no depende de la varianza poblacional, sino que depende de la varianza, de la estimación de la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, acá lo que generé es una distribución muestral para los coeficientes que no depende de la varianza poblacional, es decir, que es algo realista, ¿sí? Y eso es una T de student con n-2 grado de libertad. Y lo mismo puedo hacer para beta sub 1, ¿sí? O sea, si yo a beta sub 1, estimador, le resto beta sub 1, coeficiente poblacional, y lo divido por la raíz cuadrada de esto, que es la varianza, tengo una normal estándar, ¿no? Y si yo a su vez a esta normal estándar la divido por la raíz cuadrada de esta distribución chi cuadrado dividido su grado de libertad, genero otra T de student que es esta, ¿sí? Esta que está acá, para beta sub 1, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo generé dos distribuciones muestrales para beta sub 0 y para beta sub 1 que no dependen de la varianza de los errores, perdón, no depende de la varianza poblacional de los errores, sino que dependen de la estimación de la varianza de los errores, ¿sí? Lo cual es mucho más realista que una distribución normal. Igual ya saben que para tamaños de muestra mayores a 30, la T de student y la normal funcionan bastante parecidos, ¿sí? Pero esta es la distribución exacta de los estimadores. En general, en los libros lo que van a ver, ¿no? es esta expresión. Van a ver
van a ver esto que está acá, digamos que esta es la distribución para beta sub 0, donde en el denominador les escriben S de beta sub 0, que es S de beta sub 0. Es lo que tienen acá abajo, que como es una expresión media fea, la simplifican escribiendo esto, ¿sí? Y lo mismo para beta sub 1, ¿no? Beta sub 1 sombrero menos beta sub 0 poblacional, dividido S de beta sub 0, que sería esto que tengo acá, ¿no? Esto tiene esto tiene una T-student con el menos grado de libertad, donde S de beta sub 1 representa lo que tengo acá en el denominador, que pero como es muy feo, lo escribimos de esta forma. ¿Tá? Entonces, acá a lo que llegué, en definitiva, son a distribuciones muestrales para los coeficientes. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene esto? Bueno, a ver, vamos un poquito más a fondo, ¿no? Digamos, ¿de qué depende todo esto? Digamos, qué es lo que me permitió construir todo esto? ¿Alguien lo captó? Desde el principio, los supuestos. ¿Cuál supuesto me permitió construir todo esto en particular? El último de los errores que distribuyen normal. Exacto, ¿sí? Si se me cae ese supuesto, se me caen estas distribuciones. Perdón, me estoy calentando un café. Si se me caen estos supuestos, si se me cae el supuesto de normalidad, no puedo llegar a esta T-student. ¿Sí? No puedo suponer que los estimadores se comportan como una T-student, porque yo para poder llegar a una T-student tengo que dividir una normal estándar por un h cuadrado, y para poder hacer eso necesito que haya una normal estándar, ¿no? Y necesito que haya un h cuadrado. Y todo eso depende de la normalidad de los errores. Por lo tanto, la normalidad de los errores siempre es una hipótesis importante de testear, ¿sí? Cuando yo hago regresión, ¿no? O sea, que los errores no sean normales no me va a generar estimadores que no sean insesgados, ni estimadores que no sean Meili. Porque recuerden que el teorema de Gauss-Markov dice, si se cumplen del 1 al 5, beta sub 0 y beta sub 1 son los mejores estimadores lineales insesgados. O sea, son insesgados y son eficientes, en el sentido, son los mejores que hay de los insesgados, ¿sí? Perdón, de los lineales. Pero además de que más allá de que sean insesgados y que sean eficientes, ¿sí? Lo cual es muy bueno, si no se cumple el criterio de normalidad, no puedo atribuirles una distribución a esos errores, a esos estimadores. Y si no puedo atribuirles una distribución muestral, ¿qué no voy a poder hacer? ¿Cómo, perdón? Si yo no puedo suponer que los errores son normales, no voy a poder llegar a que esto es una T-student. Y si yo no tengo una distribución muestral, más allá de que sepa cuál es la media y cuál es la varianza, y que son muy buenas, la media y la varianza, si yo no tengo una distribución muestral, no voy a poder hacer qué cosa. Test de hipótesis. Acuérdense que para poder aplicar un test de hipótesis, ¿ustedes qué necesitan? Una distribución muestral. ¿Sí? O sea que, digamos, está muy bueno que los estimadores sean insesgados, que sean eficientes, bla, bla, bla. Pero para poder hacer inferencia sobre esto, necesito además tener que poder asignarles a estos estimadores, que sé cuál es la media, que sé cuál es la varianza, una distribución muestral. Y solo puedo hacer eso si puedo suponer que los errores son normales. Si yo puedo suponer que los errores son normales, llego a distribuciones T-student para los errores, y eso me va a permitir correr un par de test de hipótesis, que básicamente en realidad acá
siempre digo, enseñar esto en la regresión simple mucho sentido no tiene, ¿no? Porque son dos tests que prácticamente son iguales, ¿sí? El test de significación global y el test de significación individual para una regresión simple es como que no termino de ver la diferencia, aunque se corren de manera distinta. Pero esto, dejémoslo un poquito pendiente para cuando terminemos. Primero quiero hacer un ejercicio, ¿sí? Y después de esto volveremos. El plan es el siguiente, ¿no? El viernes voy a dar regresión general y el sábado, chicos, no va a quedar otra, ¿sí? Voy a terminar el tema, ¿sí? ¿Algún problema muy grave para conectarse el sábado? ¿Alguien? Ok, bueno, así terminamos el sábado, ¿no? Y ya después se dedican a estudiar. Eh, ok, bueno, lo que quiero hacer es que un poco pongamos en acción esto que vimos, ¿sí? Profe, perdón, una última cosa. En Sí, la varianza de beta 0 y beta 1, hay, o sea, la de arriba es beta 0 y la de abajo es beta 1, ¿no? Pues sí. están las dos como beta 0. Ah, es verdad, tenés razón, tengo que corregirlo esto. Sí, gracias. Esto no, un error de último momento, gracias. Este, bueno, lo que quiero que hagamos ahora es que veamos un poco esto en acción y veamos un poquito cómo el Excel nos puede ayudar para resolver problemas de regresión, ¿sí? Para eso vamos a trabajar justamente con un ejercicio perdón, de la guía, eh, también del Excel, ¿no? Ok. Bueno, que justamente es este ejercicio que tenemos, este grafiquito que yo les puse en el PDF es trabajando con estos datos, ¿sí? Calificación promedio, digamos, del egresado universitario y su sueldo anual inicial. Bueno, que bueno, obviamente si ustedes seleccionan esto, si ustedes en un Excel, ¿no? Se seleccionan los datos y ponen insertar un grafiquito, ¿sí? Aparece la nube de puntos, ¿no? Después es cuestión de acomodar esto, los ejes, ponerle un título más o menos, pero ya esta nube de puntos que yo dibujé, que yo les pegué en el PDF, ¿no? Básicamente es esto producido un poco, ¿sí? Eh, con lo cual yo, si estoy haciendo una regresión simple, siempre es bueno, antes que empezar, antes que nada, pegar un vistazo a la nube de puntos, ¿no? Porque si yo veo una nube de puntos que no tiene ningún tipo de forma lineal, ya me voy a ahorrar un ratito de trabajo. Ok, bueno, entonces vamos a correr la regresión. La pregunta sería qué fórmula quieren usar para el beta sub 0, para el beta sub 1, ¿sí? Porque saben que el beta sub 0 lo calculamos en función de beta sub 1. ¿Cuál de las dos fórmulas quieren usar? ¿No? Esperen que los voy a buscar. Ustedes me dirán cuál quieren usar y lo usamos. Vamos, chicos, díganme cuál quieren usar, que el tiempo corre y a las 9 me desconecto, ¿no? La primera, no sé. Bueno, somos la primera, ¿ok? Eh, bueno, entonces la primera que necesito los productos cruzados de las X con las Y, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer X
Entre las X por las Y. ¿Qué más necesito? Bueno, X raya y raya, eso es fácil, ¿sí? Lo vamos a formular acá, las medias. Vamos a hacer una fórmula ahí, la fórmula del promedio. ¿Ya? Bueno, acá necesito la suma, ¿no? La sumatoria de esto, lo calculamos. La suma. ¿Qué más necesito? Sumatoria de x al 15. cuadrado. Necesito las X al cuadrado. Vamos las X al cuadrado. Las X al cuadrado. Y la sumatoria, ¿no? O sea que acá tengo básicamente toda la información que necesito para calcular este beta sub 1, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Beta sub 1, entonces, ¿qué sería beta sub 1? ¿No? En el numerador, vamos a usar paréntesis, en el numerador tengo la suma de los productos cruzados menos n veces, ¿cuántos datos tengo? 15. 15 por la media de X por la media de Y. Todo esto dividido la suma de los X al cuadrado menos 15 por la media de X al cuadrado. Profe, no se lo pusiste bien la media. ¿Qué pasó? Que pusiste el dato de arriba de la media en vez de la media. Ah, perdón. Sería 17. Bueno. A ver si está bien esto. Ok, sí, está bien. Bueno, acá encontramos este beta sub 0. Beta sub 1, perdón. Y el beta sub 0, recuerden que lo calculamos como y raya menos beta sub 1 por x raya. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que tengo que hacer es la media de y menos beta sub 1 por la media de x. ¿Sí? Acá tendríamos eh, acá tenemos y acá tenemos el beta sub 0. ¿Ok? Ya tenemos los coeficientes. Bueno. Algo que me interesaría, a ver, ¿qué les parece? Yo ya tengo la recta de mejor ajuste, ¿sí? De hecho, se los vuelvo a hacer, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago, si yo inserto una nube de puntos, ¿no? Acá yo lo que le puedo pedir al Excel es que me
me agregue la línea de tendencia y le puedo pedir que además me escriba la ecuación y me calcule el R cuadrado. Fíjense que cuando yo le pedí fíjense que calculamos bien los coeficientes, ¿sí? Beta sub 1 y beta sub 0, también calculados. Y algo que me interesaría ver es una primera medida de bondad-ajuste, ¿no? de esta regresión, digamos, evaluar digamos, nuestra primera herramienta, que es el R cuadrado. El R cuadrado es de 0,7185, ¿no? Bueno, con lo cual quiere decir que en principio, digamos, no es un mal modelo, seguramente podría ser mejorable, porque tampoco es es un super R, pero podríamos mejorarlo. Así que vamos a calcular eso. La pregunta es cómo calcularíamos, ¿no? El R cuadrado. ¿Sí? Esperen que este gráfico lo voy a tirar por acá abajo, me molesta. Bueno, ¿qué haríamos para calcular el R cuadrado? Esto lo voy a borrar, lo voy a tirar por acá abajo. No creo que no lo vamos a necesitar más, pero... ¿qué necesito para calcular el R cuadrado? Las variabilidades. La La total variabilidad. aplicada. Exacto, la variabilidad. ¿Sí? Muy bien. Em, la variabilidad total. Necesito la variabilidad total. Y la variabilidad, necesitamos todas las variabilidades. ¿Sí? Bueno, la variabilidad total es la I observada menos la media. ¿Sí? Esto podría, al cuadrado, bla, 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 podría hacerlo de alguna manera un poco indirecta, ¿sí? Pero vamos a hacerla. ¿Qué hora es? ¿No? ¿Tiempo? Sí. La variabilidad total lo que necesitamos hacer es a cada I observada que le voy a restar la media, que la voy a fijar y la voy a elevar al cuadrado. Bueno. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió lo que hice? Esta sería la variabilidad total. Después, ¿qué necesito? La variabilidad explicada, ¿no? Para encontrar la variabilidad explicada, ¿qué problema tengo? ¿Qué necesito? El I estimado. Necesito el I estimado, exacto. Ok. Estamos el I estimado. Ok, ¿y cómo encuentro el I estimado? ¿No es el valor de la recta que acabamos de calcular con los Bueno, beta 1 y beta 0? decime la fórmula que usaría. Sería beta 0 más x beta 1. Ok, beta 1 por X sería, ¿no?
pero como esta cuenta necesito hacer eso para todas las celdas que siguen, vamos a fijarlo. Y el I estimado, ahí calcula todos los I estimados. ¿Sí? Esta sería la suma de los I estimados, si se quiere, pero no hace falta hacerlo. Por ahora no necesito eso. Entonces la variabilidad explicada, ¿sí? La variabilidad explicada, ¿qué sería? El I estimado menos la media al cuadrado. El I estimado menos la I media al cuadrado. Fijado, ¿no? Porque esto lo voy a arrastrar. ¿Sí? La suma de todo esto me tiene que dar la variabilidad explicada. Ok, muy bien. ¿Y qué me falta hacer? Para lo no explicado no puedes agarrar la total y restarle la explicada. Podría hacerlo, sí, pero como estoy un poco desconfiado, voy a hacer la variabilidad no explicada de una manera, digamos, de la manera que habría que calcularlo, que es es la suma de los errores cuadráticos, ¿no? O sea, para calcular los errores cuadráticos, ¿qué tengo que hacer? A lo observado le resto lo esperado, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado. Podría hacerlo por diferencia, pero como somos desconfiados y obsesivos, vamos a hacerlo por el método tradicional. ¿Sí? Y fíjense que si sumo estas dos variabilidades, me da la variabilidad total. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora que tengo las tres variabilidades, puedo calcular R cuadrado, que el Excel ya me lo había calculado, pero el R cuadrado es la variabilidad explicada sobre la variabilidad total, ¿no? ¿Daba esto? Sí, 0,7185. Este es nuestro R cuadrado. ¿Qué otra cosa podría hacer? Que por ahí es útil también. Podríamos calcular una estimación de la varianza de los errores. ¿Sí? Estimación de la varianza de los errores. ¿Qué cuenta les parece que habría que hacer para calcular una estimación de la varianza de los errores? ¿Se acuerdan que era la suma de los errores cuadráticos dividido en n-2? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? La estimación de la varianza de los errores, que es lo que yo le llamaba S cuadrado a esto es lo que llamaba S cuadrado, es la suma de los errores cuadráticos dividido en n-2, con lo que sería dividido 3. ¿Sí? Y si calculo el desvío, ¿sí? Entonces una estimación, no voy a escribir estimación, pero ya saben que es el desvío de los errores. Esto sería este valor elevado a la 0,5. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, sí.
Bueno, ustedes también acá pueden chequear las propiedades del modelo lineal, ¿no? Por ejemplo, que la suma de los errores da 0, que la suma de los valores, fíjense que si sumo los valores estimados, esto lo puedo chequear rápido. La suma de valores, la suma de valores estimados me da 270, habría que sumar la suma de los valores observados. Ahí me da 270,08, ahí se cumplió. Acá los errores podría generarlos y sumarlos, a ver si me da 0. ¿Sí? Podría multiplicar la variable explicativa por los errores asociados y ver si me da 0. ¿Sí? También ya chequeé que las variabilidades coinciden, la suma de la total, la suma de la esperada y la no esperada coincide con la total. Bueno, un buen ejercicio es chequear que todas las propiedades del modelo se cumplen. Y para cerrar, lo que me gustaría hacer es mostrarles cómo se utiliza el análisis de datos en el Excel. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? No. Ok, bueno, para correr esto de manera mucho más rápida, ¿sí? Lo que se puede hacer es ir al Excel. ¿Pudieran habilitar el análisis de datos en el Excel de ustedes? ¿Pudieron tener acceso a esto, chicos, en el Excel? Sí, sí. ¿Cómo se hace eso? Perdón. Eh, ¿Cómo configuras tu compu? No sé, tenés que ir a YouTube y poner buscar Está un bien, después lo busco entonces, no pasa nada. videíto, pero la pregunta es, ¿todavía no le hicieron esto? No. Háganlo, miren que es importante. Esta herramienta hay que saber usarla. Bueno, cuando activen esto en su Excel, que generalmente no está activado si no lo activan, ponen análisis de datos, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan que la semana pasada usamos ANOVA? ¿Sí? Acá vamos a usar regresión. Le dan OK. Acá les va a pedir el rango de valores de I, ¿sí? Yo le voy a poner el rango con el rótulo inclusive, ¿eh? Por eso acá voy a poner rótulos. Y lo mismo para el rango de valores de X, los valores de X con el rótulo. Acá me equivoqué. Yo le voy a pedir que me pegue que me lo pegue en esta hoja, ¿sí? Le voy a decir que me lo pegue acá. Y además a esto yo le puedo agregar un par de cosas, ¿sí? En principio lo único que le voy a agregar es que me tire los residuos, ¿sí? Nada más, ¿sí? Ya con esto me va a tirar un par de cosas. Y le doy OK. Y fíjense que el Excel me pega la regresión, acá, donde vamos a empezar a ver, digamos, vamos a empezar a ver algunas cosas que calculamos ya, ¿sí? Fíjense, una de las cosas que calculamos es el R cuadrado. ¿Sí? 0,7185. Acá hay un R cuadrado ajustado. Esto tiene sentido solo en la regresión múltiple, ¿sí? Cuando hagan regresión simple, lo que hay que ver acá es el R cuadrado. Tienen esto que dice acá, Standard Error. Esto es justamente lo que calculamos acá, ¿sí? El desvío, la estimación del desvío de los errores, ¿sí? Está calculado acá. Acá tienen acá vamos por partes, ¿sí? Tienen los coeficientes de las variables, los coeficientes
el intercepto, que es beta sub 0, ¿sí? Acuérdense, beta sub 0 nos había dado menos 6.6227, y tienen el coeficiente de la variable explicativa, ¿no? Que es 4. Acá salieron los coeficientes, básicamente. Y tenemos acá tenemos en esta tablita que dice ANOVA, que es muy parecida a la tablita ANOVA anterior, pero en realidad, justamente como la variabilidad como la variabilidad se descompone en la variabilidad explicada y la variabilidad de los errores, ¿sí? La variabilidad atribuida a la regresión es la explicada, y la variabilidad atribuida a los residuos son los errores, es la no explicada, ¿sí? Y la variabilidad total. Fíjense que acá tienen justamente las tres variabilidades que nosotros calculamos, ¿sí? Acá, ¿no? 58, 22, 81. Algunas cosas más, bueno, acá tienen, 15 es la cantidad de datos, ¿sí? Estos son los grados de libertad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que la suma de la variabilidad explicada tenía un grado de libertad siempre? La variabilidad de los errores era n-2, y la variabilidad total era n-1, ¿sí? O sea, tienen los grados de libertad. Esto que está acá, esto lo vamos a ver la clase que viene. Si el test lo que estamos viendo acá atrás es el test de significación global, y lo que estamos viendo acá abajo va a ser el test de significación individual, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quiero que, estos dos tests los vamos a ver al final, ¿sí? Porque ya hoy no tenemos tiempo, y vieron que yo, antes de correr el test, cliqué que me tire los residuos, ¿no? Entonces, si vos no cliqueás eso, la salida de Excel llega hasta acá, hasta lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Ahora, si le cliqueás los residuos, te tira esta salida extra, que te va a dar el I esperado, que nosotros lo calculamos a mano. El I esperado era el salario predicho, que nosotros lo habíamos calculado acá, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo calculamos? Acá el I estimado, ¿sí? Lo teníamos en esta columna. Esto me lo tira, ¿sí? El I esperado. Y además me calcularon los residuos. Nosotros también los calculamos, nosotros en realidad calculamos directamente los residuos al cuadrado, ¿sí? Cuando hicimos la variabilidad no explicada, acá hicimos lo esperado, lo observado, no lo esperado al cuadrado, directamente fuimos al residuo cuadrado. Pero si no hubiésemos elevado al cuadrado, teníamos los residuos, ¿sí? ¿Y qué propiedad? Acuérdense que había una propiedad que me decía que la suma de los residuos, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0, ¿no? Y fíjense que esto me da 0,1201. ¿Sí? Así que da prácticamente 0, ¿no? Esto es notación científica. Así que ya acá estoy chequeando la otra propiedad, ¿sí? Bueno, básicamente lo que quería que vean acá es si tengo que hacer una regresión a mano, como la haría, usando, digamos, pueden usar o cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? O cómo corren la regresión con el Excel, ¿no? O sea, esto de hacer la regresión a mano es algo que tendrían que traer de estadística 1, ¿sí? A mí me interesa todo, pero lo que quizás me interesa mucho ahora es que ustedes puedan leer una salida de Excel, ¿sí? O sea, ustedes cuando tengan una salida de Excel, sepan qué buscar, ¿no? O sea, dónde está el R cuadrado, qué significa el R cuadrado ajustado, ¿no? Cuando vemos regresión múltiple, qué significa una estimación del desvío de los errores, dónde buscar las variabilidades, ver que esto que está acá al final es el test de significación global, que lo tenemos que ver todavía, ver los coeficientes, ¿sí? Ver qué es lo que sigue, poder tener, esta información de los residuos para hacer un par de gráficos, interpretar, ¿no? Mirando gráficos de residuos yo puedo detectar problemas de homocedasticidad y problemas de independencia, ¿no? Digamos, esto hay que saber
hay que saber correr una regresión a mano, ¿no? Pero también hay que saber analizar una salida de un software, ¿no? Que más o menos, no importa cuál sea el punto, ustedes pueden usar software más sofisticados como eViews, MATLAB, lo que fuese, pero las salidas son más o menos todas iguales, todas dan un poquito más, un poquito menos de información, en distinto orden o en igual orden, eh, pero, pero a ver si yo tengo alguna salida de eViews acá, no sé si tengo alguna salida. Bueno, acá tengo, acá tengo un poquito más prolijo el gráfico, ¿sí? Un poco producido el gráfico, ¿no? Esta es una salida de eViews, pero para ver homocedasticidad. No tengo ninguna salida de eViews, pero el otro día se los muestro. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, lo que nos queda ver nada más de regresión simple es los test de significación global e individual, que me parece que directamente vamos a ver la regresión global, la regresión múltiple el viernes, y los vamos a ver directamente ahí, ¿sí? Porque básicamente la diferencia entre estos dos tests cobra importancia cuando la regresión es múltiple, ¿sí? Acá si ustedes miran un pequeño detalle nada más, fíjense el p-value del test de significación global y el p-value del test de significación individual es el mismo. Esto lo que me está diciendo indirectamente es que para una regresión simple, si bien son dos tests distintos, terminan en la misma conclusión, ¿sí? Porque justamente pensar en la significación global del modelo cuando hay una sola variable explicativa, en definitiva es pensar en esa variable explicativa, ¿no? O sea, cuando tenés un modelo simple, cuestionar la significatividad global, en definitiva es cuestionar la significatividad de la única variable que tenés, ¿sí? Por lo tanto, es razonable que aunque yo corro estos dos test de manera distinta, la conclusión no puede ser diferente, ¿sí? Si fuese diferente sería como raro. ¿Se entiende lo que voy? Aunque no entiendan qué son estos tests, pero entiendan que si vos cuestionás la significación global de un test de una regresión que tiene una sola variable, es lo mismo que cuestionar a esa variable. ¿Entiendes? Sí, sí, te entiendo. En cambio, si vos tenés más variables, ¿no? Si vos tenés dos, tres variables, ya la significatividad global no necesariamente es la misma significatividad que cada una de las tres variables, ¿sí? Pero en un modelo simple es mirar la misma moneda de una cara o de la otra, ¿sí? Es la misma moneda. En cambio, en la regresión múltiple, esto toma otra significatividad, que yo prefiero dar el test global, prefiero dar estos test con la regresión múltiple, y después van a ver que esto es simplemente un caso particular, nada más. Bueno, entonces, a ver, nos quedan dos clases muy intensas, ¿sí? Nos queda una clase de regresión múltiple, donde la regresión múltiple usa matrices, así que si alguno está muy mal con las matrices, trate de acá al viernes de por lo menos pegar una leidita a las propiedades básicas de las matrices, suma, multiplicación de matrices, cómo invertir matrices, etc. Y nos queda ver una clase que yo apunto a tres temas importantes, que son el tema de chequear que los errores sean normales, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer con un test que es el test de Jarque-Vera. Chequear el problema los posibles problemas de heterocedasticidad, que vamos a usar el test más extendido, que es el test de White, y vamos a hablar un poquito de autocorrelación,
usando el test más extendido para la visión tradicional de los problemas de autocorrelación, que es el test de Dupree-Watson, ¿sí? Eso les va a dar a ustedes una buena base para econometría, ver estas tres cosas. En econometría van a haber otros tests también, ¿sí? Pero estos son los tres tests más potentes que hay. Y en econometría, digamos, nosotros vamos a ver la versión clásica de todo este tema. En econometría si tienen un buen curso, van a ver la visión más moderna del tema, que es el análisis un poco más, digamos, el análisis a fondo de las series de tiempo, ¿sí? Los economistas no pueden no hacer un buen curso de econometría, chicos, eso es súper importante, ¿sí? Busquen un curso que estudie series de tiempo bien en profundidad, con el enfoque bien moderno, y después sepan que todo esto está siendo súper cuestionado, ¿sí? Estos modelos econométricos están con mucha discusión, y que probablemente en los años que vengan sí tengamos muchos cambios en la forma de acceder a esto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ya pueden proceder con toda la práctica 7 que tenga que ver con ejercicios de regresión de una variable, ¿sí? Donde vean test de significación individual o global, saltéenlos, porque si bien son importantes, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero pueden hacer, todo el resto lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay preguntas, dejamos acá. Hasta el viernes, profesor. Gracias, profe. Chao.